Y en esta mañanita de otoño, en este mayo que comienza a tener pinturitas de mayo, ¿no? En los colores, en la temperatura, en un viento que es persistente pero no es tan agobiante como en las primaveras. Sumamos en esta realidad en el diván a la licenciada Yanina Moneos Amarillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se ha venido abrigada? Más o menos. Más o menos. Sí, media. No está frío tampoco, pero está fresquito, ¿no? Hay que cuidarse un poco. Está lindo. Bueno, un fin de largo en el que no se ve tanto movimiento, pero tampoco hay ciudades tan apagadas. No es que todo el mundo se ha ido de vacaciones, ¿no? No. Tranqui. Nos cuidamos y mucho. El que puede. Sí, que cada vez son menos, ¿no? Sí. Lamentablemente. Antes nos habíamos acostumbrado a esas escapaditas durante el año. Sí, que es re lindo decir, Sí, bueno, sí. un feriadito, un viernes o un lunes, aprovechas. Pero Claro. bueno, no siempre se puede. No se están dando las circunstancias. Ayer se dio la celebración, generamos la celebración por el Día del Trabajador y de la Trabajadora, en un contexto en el que en la Argentina los trabajadores están agobiados porque tienen que cumplir 1, 2 y hasta 3 trabajos, donde el dinero no alcanza, donde les han cortado la posibilidad de tener paritarias libres que permitirían recuperar salarios, donde cada vez es mayor la precarización y lamentablemente también está subiendo fuertemente el desempleo, donde para los sectores más jóvenes es muy difícil poder acceder a ese primer trabajo, y las mujeres siguen siendo de los sectores más golpeados, ¿no? Por esta realidad económica y este modelo de Javier Milei. Donde también hay algunos antecedentes que tienen que ver con cómo se fue construyendo el proceso laboral más allá de Milei, ¿no? Porque con anterioridad también había una desigualdad que es interesante plantear, digamos. Pero quiero dar algunas cifras que me parece nos van a ayudar para contextualizar. En lo que tiene que ver con la percepción de la realidad y las tasas de actividad y de empleo de las mujeres en esta instancia, ¿no? Es mayor el nivel de desempleo entre las mujeres que entre los hombres, es casi 1/3 la diferencia entre las mujeres desempleadas, un 28,6% en relación a los hombres que están desempleados. Pero también en lo que se referencia a la tasa de actividad formal, un 82% de los trabajadores hombres están en una tasa de actividad. Las mujeres esto baja al 66%, pero cuando ya se habla de formalidad en el empleo, el de las mujeres baja al 40 y pico por ciento, 44%, mientras que el de los hombres se mantiene en el 71%, lo que habla de lo que implica para una mujer estar desempleada, ¿no? Vamos a ver el tema de los salarios también, pero un dato que es interesante a referencia de qué se considera una mujer con empleo, ¿no? Porque lo que se indica es que los hombres trabajan 3 horas y media más que las mujeres, ¿no? En líneas generales, en la evaluación que hace el INDEC. Y es una información absolutamente engañosa. ¿Por qué? Porque no se contemplan las tareas en el hogar. Cuando vos, fíjense este dato, ¿no? El formal, dicen que los varones trabajan 3 horas y media más que las mujeres. Sí. Ahora, cuando vos sumás las tareas que se dedican en el hogar, donde la mujer trabaja 6 horas y media más que los hombres, en lo que tiene que ver con estamos hablando, ¿no?, de un tiempo en el que esto ya no debería ocurrir, sí, porque pensamos en la cocina, en la limpieza del hogar, en el cuidado de los hijos. Bueno, cuando vos sumás todos estos elementos, en realidad la mujer trabaja 9 horas y media frente a 8 horas que trabajan los hombres. Vamos a dar esta primera contextualización, porque aquí aparecen varios factores, ¿no? Lo de los sistemas productivos, sí, pero también de los sistemas culturales que siguen complicando la realidad de una mujer frente al empleo, ¿no? Sí, porque no se ha como corrido ese rol que tiene la mujer hasta el día de hoy,
digamos, que tiene que ver con los quehaceres y el rol del cuidado, ¿no? Los quehaceres en la casa es la que se termina ocupando siempre como de todo. Y eso a mí me pareció interesante en esta muestra, que se valorara eso como un trabajo, porque no se ponía en valor esta cuestión de decir, che, bueno, esto también es un trabajo, ¿cuántas horas me lleva? Y pensar, planificar, ya sea desde la comida, desde lo que tiene que haber en la semana para que funcione una familia. Digo, los alimentos para los chicos, para quien viva en ese hogar. Y todos los quehaceres que hacen a sostener ese diseño familiar que se va armando. Y eso generalmente Pablo lo sigue haciendo la mujer. No digo, porque no hay que caer en que sí o sí es la mujer, pero digo... sí, pero en una mayoría de los casos, o por lo menos sí, dedican más horas que los hombres. Exacto. A lo mejor hay una participación mayor del hombre en relación a hace 20, 30 años atrás, sí, pero todavía duda sigue siendo mucho más la participación de la mujer. Sí, yo creo que sí. El hombre ha avanzado en roles como de mayor responsabilidad y se comparten tareas, pero bueno, sigue siendo ahí esta cuestión donde supera la mujer. Y eso a veces no es valorado hasta en la misma familia, obviamente que culturalmente y socialmente tampoco. Y la verdad que le pone a la mujer en un lugar de desvalimiento, porque vos decís, che, hago un montón de cosas, más si tenés trabajo, el trabajo formal o no formal. Y encima que es mal pago, digamos, porque también está esto de desigual todavía, que no hemos avanzado en que los ingresos de las mujeres sean, aunque sea igual al de los hombres. Entonces, bueno, es complicado. Mira, el informe del Centro de Economía Política Argentina que se publicó en marzo de este año advirtió que los varones perciben entre 27,3 y 29% más ingresos que las mujeres. La brecha se amplía aún más entre quienes trabajan en condiciones informales, donde los varones cobran un 40% más que las mujeres. Es muchísimo, un 40% más. Estamos hablando ante igual tarea, ¿no? Exacto. Igual tarea y responsabilidad. Es una locura. Es una locura. Por eso te hablo del desvalimiento y del no reconocimiento. Y eso nos deja a las mujeres en un lugar como todavía de desigualdad. Por ahí hay gente que se queja de decir, bueno, ¿hasta cuándo van a pelear por la desigualdad? Bueno, pero que estamos en desigualdad de condiciones. No tenemos las mismas condiciones, no tenemos las mismas oportunidades. Está esto también de no poder como romper esto que se dice el techo de cristal, esa como mampara invisible donde podemos acceder a cargos de mayor jerarquía, mayor responsabilidad y por lo tanto mayor ingreso. Y si se rompe son las excepciones. Y tampoco es que está dado, por ejemplo, en los ámbitos de mayor poder, en los ámbitos de gobierno estatales, no tenés la decisión absoluta de todo. Es como que es un medio simbólico, ¿no? Bueno, estás ahí, pero haces un poquito lo que yo digo. Entonces me parece que todavía nos falta un montón. Y encima de todo lo que implica, que nadie lo tiene en cuenta, que también son datos que están vigentes, el cuidado de lo maternal, de la función materna, y el cuidado en las familias donde hay adultos mayores, que generalmente le toca a las hijas mujeres. Claro, las mujeres, efectivamente. Entonces, bueno, todo eso genera también una sobrecarga en las mujeres, que por ahí, viste que está esto, bueno, ¿de qué están tan cansadas? Y bueno, es un montón de cosas. Totalmente. Sí. Absolutamente. Bueno, lo que decíamos, casi 10 horas por día la mujer destina al trabajo frente a las 8 que destinan los hombres. Algunos datos más. La tasa de actividad femenina, vamos a ver el último dato del INDEC, sí, es de el 52,6%, casi 18 puntos por debajo del 70%, que es el de los varones, ¿no? En lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder al mercado laboral. Entonces, esto después se traduce en la tasa de desocupación, que en el caso de las mujeres es un 1,8% mayor que en el caso de los hombres. Pero en lo que tiene que ver con la informalidad, en aquellas que trabajan en condiciones informales, el de las mujeres es un 38% más que en el caso de los varones. También en lo que tiene que ver con la masculinización de la riqueza,
es un dato interesante, el 63% de las personas ubicadas en el sector de mayores ingresos son hombres, ¿no? Entre quienes más ricos están, casi el 65% son hombres. También en el acceso a la riqueza aparecen mucho más los hombres que las mujeres. Bueno, y la accesibilidad no es menor, porque, de nuevo, no son las mismas oportunidades. Y también eso, quieras o no, modifica y condiciona circuitos de dominación y de poder. Porque también la mujer se ha tenido y se tiene que bancar a veces muchas situaciones donde, bueno... La violencia económica, ¿no? La violencia económica y a veces el acoso y, bueno, otros formatos que se van dando que son lamentables, pero que existen aún. De soportar cosas de un jefe que, bueno, está como en esa, entre comillas, dominación, ejerciendo algo que, bueno, es coercitivo, que no está bueno. Pero sobre todo lo que tiene que ver con lo económico y bueno, lo pone en un nivel donde creo que nos va a llevar todavía, Pablo, muchos años más poder igualar esa situación. No está dado eso, es como que ni siquiera se discute. Sí, el tema es ese, que no se discute. No, porque, ni en lo privado ni en lo público, ¿eh? Claro, y hay un marco cultural que trata de confrontar con el feminismo y trata de confrontar con las políticas feministas y con las políticas inclusivas y con las políticas de diversidad, que termina naturalmente generando un retroceso en esa discusión, porque volvieron los chistes machistas, volvió la segregación, volvió la justificación social y cultural del machismo. Entonces, frente a eso es muy difícil dar los debates. Sí, bueno, lo estamos viendo hasta en los medios de comunicación, lo vemos en los gabinetes de gobierno, todo el recambio, por ejemplo, lo local, que fue el último recambio que hace el intendente, hay una sola mujer. Sí. O sea, es terrible. Ha quedado en un gabinete además que sigue siendo muy amplio, una sola mujer como secretaria, ¿no? Sí, bueno, eso habla un montón. Cuando uno lo pone o lo intenta poner en discusión, bueno, sí, el discurso va por el lugar de las políticas de género, por la diversidad, pero después eso no se materializa en lo real, no está materializado. Y entonces eso es lo que digo, creo que tenemos que empezar a discutirlo, pero desde todos los ámbitos, porque estamos todavía, yo creí que para estos tiempos íbamos a estar un poco mejor, pero bueno, lamentablemente no es así. Es un problema que se está dando también en el mundo, porque los discursos conservadores, en muchos casos fascistas, este retroceso se está generando en muchos lugares en el mundo. Lo que sucede es que hay determinadas políticas que han logrado institucionalizarse y que evitan que frente a discursos machistas o algunas oleadas políticas que parecen ir en un contrasentido, no puedan quitar derechos. En la Argentina esto no está ocurriendo, ¿no? Porque a la par de los discursos de segregación frente a la mujer, frente al jubilado, la jubilada, frente a las personas con discapacidad, hay también una avanzada contra sus derechos, ¿no? Sí. Por eso te digo, me parece que ya para estos tiempos, uno que pensaba que estábamos en otro lugar, evidentemente no estábamos, y evidentemente había una parte grande de la población que bueno, no adhería a esto, y eso es lo lamentable, porque surge un gobierno que no casualmente surge, porque lo elige mucha gente, que bueno, que adscribe a estas prácticas, a estos discursos, a estos relatos, y que se vio determinantemente, no es que es algo soslayado, que quedó ahí como implícito dando vueltas, directamente se dice, es el relato, y tiene que ver con lo que está ocurriendo, bueno, y tiene que ver con lo que estamos permitiendo también. Entonces, bueno, creo que ahí la mujer queda de nuevo en un lugar bastante precarizado, no solamente en términos de trabajo y salariales, sino en términos de no tener valor, pierde valor nuevamente, me parece. Un debate necesario que, a partir de los datos que son objetivos, ¿no?, de cómo se ha ido deteriorando la condición laboral de la mujer y frente a ese escenario, lo que implica tener que abordar tantas problemáticas sociales, las colectivas y las individuales, las que se dan en el hogar, con los hijos,
con los abuelos y abuelas que no llegan a fin de mes y que tienen problemas de salud, y ahí vuelve a aparecer el rol también de la mujer, de los discursos de segregación, de violencia, de machismo. A mí, yo creo que cuando lo miremos con el tiempo y a la distancia, los discursos que el presidente Javier Milei y muchos en su entorno tienen que ver con cuestiones sexuales. ¿Cuántos tuits del presidente haciendo referencia a la cuestión anal y demás? Cuando lo miremos en el tiempo a eso, Tremendo. Cuando observemos lo que ha pasado en la Argentina en estos años y pensemos cómo institucionalmente se validaron cuestiones relacionadas con el abuso y demás, que en algún momento hasta nos empezamos a replantear lo que estaba sucediendo en las canchas. Cuando había cánticos en las canchas que tenían que ver con eso, ya empezábamos a decir, che, son canciones que tienen que cambiar. Bueno, de esa lógica a que un presidente las valide, me parece que nos vamos a ruborizar y a replantear mucho de cuánto hemos perdido en esta... De lo rápido que se pueden perder determinadas luchas, ¿no? Si no, cuando aparece un desborde como el que estamos viviendo. Sí, yo creo que pasó una línea enorme que solamente la puedes pasar cuando no estás en condiciones, no me gusta hablar de normales, pero de una salud mental un poco más acorde a lo que debería ser. El tema de la que vos nombrás, Pablo, me parece totalmente interesante, de la sexualidad, cómo lo pone él y desde qué sistema de creencias lo está manifestando, que por ahí el común de la gente no lo lee así, es realmente de perversidad. Cuando nos demos cuenta y podamos hacer ese análisis más objetivamente, vamos a entender que estamos frente a alguien que es muy peligroso. Bueno, pasó en la marcha de la discapacidad. Escuchábamos algunos testimonios de mamás, y fundamentalmente de mamás, que señalaban haber votado a Milei y que se sentían muy impactadas cuando, siendo mamás de niños con discapacidad, algunas de ellas con niños y niñas con síndrome de Down, veían cómo el presidente o gente de su entorno se burlaba, calificando de mogólicas a esas personas, o vinculaba a una persona con alguien con síndrome de Down como para descalificarlo, claro, ¿no? Lo que significa para alguien que tiene a un hijo o a una hija, o un hermano, lo que fuera, con síndrome de Down, que el presidente los utilice para descalificar a otros, ¿no? Bueno, esto es parte de la Argentina que debería avergonzarnos. Señora, muchísimas gracias. Disfrute de este fin de semana. Si no viaja, por lo menos cuide esas plantitas. Gracias, Pablo. Igualmente. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de...